Bienvenidos a otra de las cápsulas del seminario sobre migración, desigualdad y políticas públicas en el Colegio de México. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Emilio Parrado, que nos visita de la Universidad de Pensilvania. Buenos días. Gracias. Y bueno, platícanos, Emilio. En el contexto del cambio migratorio que se ha dado en los recientes años en México, se habla de nuevos destinos de migración, se habla de nueva composición sociodemográfica de la población que migra, pero también se habla de distintas etapas en el ciclo de vida en la que los migrantes deciden migrar, valga la redundancia. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cómo la migración se enmarca dentro de las transiciones de la juventud a la adulta en los lugares de destino y en los lugares de origen? Sí, no, ese es un tema, en forma más general, el tema de la transición a la adultez es una perspectiva dentro de la tradición sociológica que describe el proceso de desarrollo humano como una serie de transiciones. Y viene de la perspectiva del curso de vida, que en los estudios clásicos de migración estaba presente, el estudio de Thomas Insaniki sobre el Polish peasant, era la perspectiva esa de describir el proceso de cambio y desarrollo humano como una serie de transiciones. Esa fue una perspectiva muy popular en los 60, 70, 80 y sigue siendo quizás el modelo sociológico más poderoso para entender las transiciones. Pero lo que es interesante en esa perspectiva es que la transición a la adultez se describía como con unas transiciones específicas, y hay que terminar la escuela, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos y, no sé, comprar un perro. Pero era una serie de transiciones bien específicas que también se debían hacer a ciertas edades. Entonces, uno termina o el secundario a los 17, 18, el college a los 20, y uno no puede cambiar ese orden. Había un orden, había que terminar la escuela, trabajo, familia, y si uno cambiaba ese orden, había consecuencias. Por ejemplo, ¿por qué es que es un problema tener hijos cuando uno todavía está en la escuela? Es porque hay un conflicto entre lo que uno debe hacer, los roles de ser estudiante, y toda esa perspectiva viene de esta perspectiva de la transición a la adultez, el ciclo de vida. Lo que es interesante es que esa perspectiva nunca integró sistemáticamente la migración. En esas transiciones siempre eran estas que yo te menciono: educación, trabajo, familia, y migración no está bien incluido. Y eso es una gran, no falacia, pero digamos, hay una gran brecha de un evento que es muy significativo en la vida de las personas, que tiene consecuencias determinantes para el futuro de oportunidades, de la familia, de todo, pero nunca se integró sistemáticamente. Incluso no solo migración internacional, sino migración interna. Migración interna, la migración en sí misma es un evento que crea oportunidades, que se combina, que realmente cambia lo que uno tiene disponible, y nunca se incorporó en la perspectiva del curso de vida. Así que uno de los desafíos, digamos, es incorporar sistemáticamente la migración dentro de esa transición. Y no es fácil hacerlo porque es un evento que coincide con otros eventos. Normalmente la gente migra cuando consigue trabajo, entonces el proceso de migración y de conseguir trabajo van muy juntos. Lo mismo el proceso de migración y terminar la escuela. La gente termina la escuela y después migra o busca trabajo. En el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos, la gente, los pasos eran claros. Se termina la escuela, y en algunas comunidades, dependiendo de dónde vengan, si hay prepa disponible o no, tienen que migrar simplemente solo para ir a la escuela o ir a Estados Unidos.
Así que es un proceso de transición que es una transición que es un desafío incorporarla ahí. Y tiene consecuencias muy poderosas la migración para las personas, y muchos desafíos para la demografía. Si uno mira las sociedades nacionales, digamos, a nivel nacional, no importa donde uno resida, digamos, uno analiza la población a nivel nacional, que no se hace una pregunta de dónde uno que está dentro del Estado-Nación. Si uno quiere analizar un Estado dentro de México, después hay gente del Estado que se fueron, gente que vinieron ahí, ya se empieza a complicar con migración interna. En el caso de migración internacional, la gente no solo cambia lugar dentro de su país, cambia Estado-Nación. Y eso abre un montón de consecuencias que no están totalmente conceptualizadas. Por ejemplo, si uno termina la escuela, empieza a trabajar y se quiere casar. Si uno está en México, el mercado matrimonial o las opciones de matrimonio son las que uno tiene en México. Pero si uno migró a Estados Unidos, las opciones de matrimonio o de formar familia son las que están en Estados Unidos. Y eso es muy distinto sobre quién la gente... el proceso de formar uniones o no está muy afectado por la migración. Y no está bien conceptualizado. La migración cambia el mercado matrimonial en las comunidades de origen, sobre todo si los hombres migran más que las mujeres. Las comunidades de origen quedan como primordialmente mujeres y menos hombres. Cuando los hombres van a Estados Unidos es al revés, hay más hombres que mujeres. Entonces eso altera el tipo de uniones que se forman, las expectativas de las uniones, altera mucho del proceso de transición a la adultez, y es un desafío incorporarlo y mantenerlo en mente en nuestros análisis. Para la demografía formal es un gran desafío, porque la demografía formal, cuando digo demografía formal, digo la demografía que computa las tasas de fecundidad, las tasas de mortalidad, esa que mide a la población, es un gran desafío, porque siempre todos los modelos demográficos que uno tiene asumen poblaciones cerradas a la migración. Y todas las medidas que nosotros tenemos de migración básicamente asumen una población estable, cerrada a la migración, y entonces ahí funcionan esas medidas. Pero cuando uno mete inmigrantes o emigrantes en esos cálculos, ahí las cosas ya no funcionan. Por ejemplo, si uno quiere saber la fecundidad de las mujeres migrantes, uno se pregunta cuántos hijos tienen, que parece una pregunta sencilla, pero desde la perspectiva de las mujeres es fácil. ¿Cuántos hijos tuvieron las mujeres? Si uno le pregunta a las mujeres es fácil. Pero desde la perspectiva del Estado-Nación es más complicado, porque uno empieza a preguntarse, ¿son hijos nacidos en México o hijos nacidos en Estados Unidos? En términos de estadísticas demográficas, los hijos nacidos en México entran a la población de Estados Unidos como inmigrantes si la madre los lleva. Si no los lleva, nunca entran. Los hijos nacidos en Estados Unidos entran a la población de Estados Unidos como fecundidad. Y esa distinción, que parece muy sencilla y obvia, no está incorporada en nuestras medidas. Entonces, todas las medidas demográficas para inmigrantes tienen falacias. Y por eso hay mucha discusión sobre cuántos hijos tienen, y muchas veces esa discusión está basada en datos mal calculados, y se combina con muchas percepciones erróneas sobre los migrantes y demás. Así que ese es uno de los grandes desafíos. Pero no solo en migración internacional, para migración interna. La migración interna la migración en sí misma sigue siendo uno de los canales principales de movilidad social. Es la forma
de conseguir un buen trabajo muchas veces está asociada con cambiar lugar. Y no lo terminamos de incorporar en nuestros modelos de transición a la adultez y todo eso. ¿Sí? Emilio, y si pensamos en diferencias, digamos, empecemos por hombres y mujeres. Si tú tuvieras que situar la migración, si es que se puede situar, como en este orden del que hablábamos, de terminar la escuela, empezar un empleo, migrar en algún momento de esos, casarse, tener hijos, y bueno, me encanta lo del perro. Si no tuviéramos que situar la migración dentro, en el esquema del tiempo, ¿cómo diríamos que la población mexicana se ha comportado? ¿Esto ha cambiado a través del tiempo? ¿Cambia entre hombres y mujeres? ¿Cambia en las regiones de migración, por decir así? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, hay unas secuencias en el caso de la migración mexicana que uno puede describir, digamos. Una de las cosas que produjo la transición, la teoría de la transición a la adultez, que digamos uno debe cuestionar, es que terminó siendo normativa, en el sentido de que hay una secuencia, el argumento de que hay una secuencia de transiciones que es la normal, que es la buena, y después hay secuencias que no son. Eso hay que romper con eso. Entonces, la idea era que si uno empezaba a trabajar antes de terminar la escuela, eso era un problema, pero no es un problema. Si uno tiene hijos antes de terminar la escuela, es un problema en sí mismo. Entonces, terminó siendo normativa. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es romper con esa normatividad. Pero en el caso de la secuencia en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos, hay patrones que son dominantes. Digamos, la migración internacional puede pasar de muy pequeño, cuando uno migra, que se va con los padres. Esa ahí no hay un proceso de decisión, digamos, uno acompaña a los padres. Después baja cuando uno está en la escuela, en la edad mediana, y después termina la escuela y vuelve a subir. Entonces, en el caso de los hombres, era un patrón dominante era el de migrar soltero para acumular dinero, volver, ya sea, y casarse en México o abrir un negocio y demás. Entonces, la migración precedía al matrimonio. La gente volvía para casarse o trataba de casarse en Estados Unidos. En el caso, cuando uno se casaba en Estados Unidos, después y cada uno se casaba en México, después tenía chicos y después era otro momento en donde se inició la migración de los hombres después de tener hijos. La migración después del matrimonio deja de ser una decisión individual y pasa a ser una decisión de familia o de pareja. Entonces ahí ya empieza la negociación con la mujer. La decisión después de la pareja es distinta que la decisión del matrimonio soltero, pero había esos dos periodos. Entonces uno terminaba la escuela, migraba y a Estados Unidos, la primera migración. O terminaba la escuela, se casaba y migraba después, a veces dejando a la esposa atrás o a veces conjuntamente. En el caso de las mujeres, la migración de la mujer soltera está subestudiada y está subregistrada en el caso de la migración de México. Y está esta imagen de que la mujer soltera no migra, lo cual no es cierto, migra en menor proporción, pero no en la migración de la mujer soltera no era, existe la migración de la mujer soltera similar al del hombre, y después existe la otra migración de casada, ya sea conjuntamente con el esposo o para reunificarse con el esposo. Una de las cosas que es complicado en el proceso del modelo del curso de vida es que estas decisiones no son separadas. Entonces, lo que le pasa a uno en la vida, digamos, va todo conjunto. Entonces, muchas veces la gente migran porque se quieren casar. Entonces, no encuentran a nadie en donde están, entonces, boom, deciden migrar y eso les cambia el mercado matrimonial. Entonces, ahí, ¿qué es lo que motiva la migración de solteros? En realidad está a veces motivada por el deseo de casarse.
Y entonces ahí estas cosas están conectadas, donde el curso de vida no es categórico en qué determina qué, sino que describe las secuencias, pero entiende que la motivación puede venir de conseguir una cosa que sea otra transición que pueda pasar. Cuando la gente migra soltera y cambia el mercado matrimonial en Estados Unidos, ahí la cuestión del matrimonio pasa a ser una cosa distinta. En el caso de los hombres depende en dónde vayan de Estados Unidos, es difícil encontrar parejas si buscan a alguien de su mismo grupo. Si buscan a un inmigrante, porque hay en Carolina del Norte, por ejemplo, había 2 hombres por cada mujer. Así que era muy difícil para el hombre soltero encontrar parejas. Así que a veces volvían a México a formar pareja, y ahí a veces es cuando por ahí cruzan grupos étnicos y se casan con una persona nativa, algo así. En el caso de las mujeres, lo que pasa es que las que migran soltera, inmediatamente forman pareja en Estados Unidos, porque entran en un mercado, por distintas razones, entran en un mercado, en el mercado matrimonial donde tienen ventaja, y después por la dinámica de las comunidades forman pareja. Entonces, esto para la recolección de datos se hace complicado, porque a veces es casi inmediato, migran y forman pareja. Así que a menos que uno realmente pregunte qué vino primero, uno ve que las dos cosas pasan al mismo tiempo, pero uno no sabe bien qué es lo que vino primero. Así que también hay que incorporar todo esto en la recolección de datos, en donde la secuencia de los eventos es muy importante y hay que registrar esa información. Okay. Y bueno, más que nada, entiendo que además de medirlo demográficamente, también haces un énfasis en la cuestión de la motivación. Entonces, aunque digamos, bueno, la migración ocurrió primero que el matrimonio, a lo mejor el deseo de casarse fue el que impulsó de hecho la migración. Sí. Entonces, bueno, estamos ante una situación compleja en términos no solamente de medición, sino también de cómo se perfilan los cursos de vida de las personas, ¿no? Sí. La idea es que todas esas transiciones son parte de un proceso de desarrollo. Okay. Y se llega a distintas formas. Y digamos, para concluir, entonces tú dirías que en México, al menos en ciertas poblaciones, muy obviamente, pero en términos generales en México, la migración debe ser considerada parte de la transición de la juventud a la adulta. Sí, no, eso no solo la internacional, sino la migración interna también, la migración en sí misma. Y para mencionar, yo sé que esto se relaciona con políticas públicas, para mencionar la importancia para las políticas públicas, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en todos los países se discute el rol de la reunificación familiar en las políticas migratorias. En qué medida se consideran cuestiones familiares en términos de dar derechos a la gente a migrar o no, o solamente se consideran cuestiones económicas. La perspectiva que mira que solo se deben considerar cuestiones económicas ignora que la migración es parte de un proceso de desarrollo familiar, personal y demás. Que cada vez cuando uno resalta que estos eventos están interconectados, que son parte del desarrollo de la persona, uno está también resaltando que las políticas públicas deben reconocer ese proceso. Entonces, el migrante mexicano que está en Estados Unidos y que se consiga papeles debe tener derechos para poder traer a su esposa, a sus hijos y demás, y no que simplemente se lo toma como un trabajador que no tiene estas otras perspectivas, porque el curso de vida conecta todos estos eventos como parte del desarrollo humano. Así que tratar de truncarlos, que solo queremos trabajadores sin sus familias, es una mala política pública. Pero es una discusión muy, muy controvertida en Estados Unidos y la vamos a escuchar no, muchas veces. Pero cuando uno resalta todo esto, hay que mantener en mente que en definitiva está informando el diseño de políticas públicas que reconozcan esta dinámica.